Le agradecemos al abogado Rodrigo Ugalde, quien está representando, defendiendo ¿desde cuándo? Ahora nos va a decir, al fiscal de Morelos, a Uriel Carmona. Abogado, buenos días. Buenos días, Ciro. Muchas gracias por el espacio. ¿Desde cuándo está representando a Uriel Carmona? Desde el día viernes. Desde el viernes. ¿Usted no estaba trabajando con él antes de la detención? No. Siempre he estado ahí como un asesor personal. Él es notario público en el estado y atendiendo diversas cuestiones, pero en esta cuestión de fondo ya de una manera directa, cuando se le está tratando de formular imputaciones, donde yo entro el día viernes. El día viernes yo me apersono en su domicilio. Es un dato muy importante, Ciro. Quiero explicarte cómo sucedieron los hechos, a efecto de que esto pues quede claro. Lo ¿no? seguimos casi en vivo con López Dóriga. Exactamente. Sí. Yo pude ingresar por la parte de atrás. El inmueble tiene diversos accesos. Si el fiscal hubiese sido su intención sustraerse de la acción de la justicia, hubiese salido por la misma puerta que yo entré, porque supuestamente estaba todo rodeado, y ¿no? Se habría convertido en prófugo también. Exactamente, se hubiera convertido en prófugo, pero es un argumento que la fiscalía dio para justificar supuestamente la prisión, el cual el juez no compró y no compartió. Primero que nada, hay que recordar que el fiscal actualmente cuenta con fuero constitucional, que fue avalado por la primera sala de... No le sirvió de mucho. No le sirvió de nada. No le sirvió de nada, puesto que ahí hay un criterio competencial que nosotros no compartimos, porque la ley es muy clara, Ciro. El fiscal es imputado por el artículo 292 bis sobre el retardo, el supuesto retardo y entorpecimiento en la procuración de justicia. Este artículo es aplicable única y exclusivamente para funcionarios de la Ciudad de México. Es muy clara la ley y el Código Penal. Eso viene en el artículo 256. El fiscal no es funcionario de la Ciudad de México. Esa es otra por la cual el juez de control de la Ciudad de México no es competente para conocer del presente asunto. O sea, aunado al fuero, que el debate fue que el argumento del Poder Judicial de la Ciudad de México dice, el fuero es federal y estatal. Aquí estamos en la Ciudad de México. Le digo, perfecto. Nada más que el delito de impartición de justicia van relacionados a funcionarios de la Ciudad de México. Así lo establece el propio código. El espacio competencial y jurisdiccional es dentro de la jurisdicción de funcionarios de la Ciudad de México. No podemos estar aplicando. ¿Por qué? Porque esto convertiría a la Fiscalía de la Ciudad de México más poderosa incluso que la Fiscalía General de la República. A cualquier funcionario que cuente con fuero, pues ya lo puede ser procesado con ese argumento. No solo lo hicieron, sino que convencieron al gobierno federal, al gobierno del presidente López Obrador, que les permitiera o que reforzara esta acción con la Marina. Es correcto. No solo es la Ciudad de México, es el gobierno federal. Fue el gobierno federal. Porque la Secretaría de la Marina es la Presidencia de la República. Es correcto. Sí. Es correcto. Ahora, una semana antes de la orden de aprehensión, esto fue tratado de solicitar una audiencia a la Fiscalía General de la República ante un juez de control federal con sede en Morelos, el cual se negó en audiencia pública diciendo que él podría incurrir en un delito si siquiera citaba al fiscal a esa audiencia, porque estaría obligado a formular, y declina competencia al juez estatal en Morelos de control, no al de la Ciudad de México, y le advierte, yo no voy a incurrir en una irregularidad, esto es una arbitrariedad, palabras textuales emitidas por un juez federal. Entonces, realmente nosotros no esperábamos que hicieran esta serie de cuestiones. Sale una orden de cateo a petición de la Fiscalía General de la República a un juez de control estatal. ¿Cuándo se había visto esto en el país, que la FGR pudiese llevar una solicitud de orden de cateo a un juez estatal? Obviamente porque el juez federal se le iba a negar. Entonces fue el medio de presión. El fiscal en ese día, pues ustedes lo vieron, fue obviamente de dominio público, donde él llega y se entrega de manera voluntaria. Ellos argumentan que es para evitar el cateo, pues estaban sus hijos, estaba su familia. La supuesta Tampoco intención, tenía mucha opción el fiscal, ¿no? El fiscal Uriel. Pues por dónde yo entré, Ciro, es la pregunta que yo te haría. Y convertirte en prófugo, y entonces... Pero en fin, ahora, nada más subrayar, ¿de qué se acusa al día de hoy
al fiscal Uriel Carmona? De retardo, de un supuesto retardo. De una investigación. ¿Es un delito que amerita la cárcel? No, es un delito que no amerita prisión preventiva. ¿Por qué está en la cárcel? ¿Por qué no al terminar la audiencia de cuándo fue? ¿Cuándo terminaron? Ayer en la mañana. Ayer en la mañana. ¿Por qué lo dejaron? ¿Quién lo dejó en la cárcel? El juez de control de la Ciudad de México. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que podría entorpecer la investigación, y ahí voy a un punto muy importante, Ciro. La investigación no puede ser entorpecida toda vez que las carpetas habían sido remitidas desde el mes de noviembre. El fiscal no tiene autoridad ni mando sobre funcionarios de la Ciudad de México. Él no está haciendo la investigación. Él no está haciendo la investigación. Ni tiene información, ni le han negado información a la Fiscalía de la Ciudad de México. Es correcto. Entonces, ¿por qué está detenido? A ver, está detenido, primero, ellos hicieron, la Fiscalía de Morelos hizo una autopsia, nosotros hicimos una entrevista con la responsable de autopsias y dijo, no hay golpes. Bueno, es un asunto que no merita la prisión. Y además el fiscal tiene fuero por ser fiscal. ¿Por qué está en la cárcel, abogado? Se lo pregunto como abogado. Es un valor. Usted tiene ahí 3 instrumentos con los cuales no podría haberse quedado en la cárcel. Mira, si su defendido, se lo pregunto a usted como su defensor. No, te contesto a pregunta expresa. Sí. Está por demás obvio que hay intereses detrás de toda esta situación, no es por el delito, porque incluso el fiscal alcanza un abreviado. Si yo quiero mañana sacar al fiscal, mañana sale en un abreviado. El abreviado le traería como consecuencias antecedentes penales. Él no quiere tener antecedentes penales porque él no incurrió en la conducta. ¿Qué es el abreviado? Es culpable, ¿no? El abreviado es la opción de que en una suspensión condicional una persona se puede ir asumiendo la culpa sin antecedentes penales por la penalidad. Aquí alcanza el abreviado, es decir, reconozco la culpa y déjame salir de manera inmediata porque la media aritmética de la pena me permite enfrentar esto ya en libertad. Y así podría salir, bueno, suponen que así podría salir. No, pero ¿Por qué viene viene la otra? Ayer lo vincularon a proceso. ¿Cuánto calcula usted que tarde en llegar la siguiente acusación? Ya detenido el fiscal. Lo van a acusar de haber apostado en Las Vegas, de delincuencia organizada, de lo que siempre ocurre en ese país. ¿Cuánto cree usted que van a tardar en llegar esas acusaciones? Yo creo que ya no tardan porque... La de delincuencia organizada, por ejemplo. Yo creo que ya no tardan porque a raíz de que terminó la detención, la casa del fiscal al día de hoy sigue sitiada. Siguen cerradas las calles, sigue personal de la Marina fuera de su casa. ¿Y eso por qué si ya no está él ahí? Pues intentan, yo creo que hacer un cateo, sin embargo contamos con una suspensión. Entonces, esa es la idea, ¿por qué seguirían ahí? Eso ya es un acto de molestia contra la familia del fiscal, que sus padres viven en el mismo terreno, hay una universidad en la parte de atrás. Entonces es algo muy delicado porque eso ya es una intimidación por parte del gobierno, ¿no? Ya es algo que pues no compartimos. Creo que pues realmente, yo te lo voy a poner así de sencillo con un ejemplo, Ciro. Estamos en una guerra y existen 2 bandos. Si en un bando existe una persona que tiene tanquetas, que tiene misiles, que tiene metralletas, que tiene bombas, que tiene todo, y en el otro lado hay una sola persona que tiene la razón, yo le preguntaría a tu auditorio a quién preferirían o sobre quién apoyarían. El pueblo de México, ¿quién apoyaría? ¿El que tiene la razón o el que tiene la fuerza? Pero no es el pueblo de México quien va a liberar o quien va a sacar de la cárcel al fiscal Uriel. Va a ser un juez. Exactamente. Quizá más adelante va a ser un tribunal, Manuel. Sí, ya vemos que el juez pues, no es necesariamente diferente a los que hemos visto en el caso de Rosario Robles, ¿no? Si las instrucciones dejaron en la cárcel, lo dejan en la cárcel. ¿Cómo juega el tema del fuero, abogado? Que parece que no les preocupa mayor cosa. No, el fuero constitucional, lo que argumentó el juez dentro de la audiencia es que no lo protege de delitos que sean ocurrido o que hayan ocurrido en otra entidad federativa. Pero yo te preguntaría, entonces, pues cualquier persona con fuero, llámese funcionario de cualquier índole, un diputado, alguien con fuero, pues ya puede ser procesado por la Fiscalía de la Ciudad de México con ese argumento. El fuero sigue a la persona. Y obviamente el fuero fue creado para que la persona, en este caso un organismo autónomo, que fue obviamente elegido el fiscal por un Congreso del Estado que representa la voluntad popular por medio de sus legisladores, está siendo violentada, obviamente, la soberanía de un Estado completo. Es decir,
Aquí estamos hablando de cuestiones competenciales. Un Estado que goza de autonomía constitucional ha sido violentado, y ha sido violentado ¿en qué sentido? En el que no han respetado el debido proceso. La misma Suprema Corte de Justicia dijo, para retirar el fuero fiscal tiene que existir un juicio de procedencia a efecto de que podamos llevar a cabo el retiro de ese fuero y posteriormente fuera procesado. Pues eso es todo. Si hubiesen seguido las formalidades, realmente no estaríamos debatiendo esta situación. Aquí la complicación de todo esto que está delicado es que no tenía competencia el juez que conoció de la Ciudad de México, no lo podía dejar en prisión, está una persona con fuero dentro de un reclusorio, o sea, para que vean la gravedad del asunto. Y como bien dice Ciro, no sabemos qué otra cuestión lo que viene vayan a intentar hacer, puesto que la Fiscalía sintió una frustración en la audiencia que se llevó hace 15 días, donde el juez obviamente se negó siquiera a citar al fiscal porque incurriría, él sabía perfectamente, el juez federal, cómo estaba esa situación. ¿Qué sigue para ustedes? Sí, ¿qué sigue para el fiscal Uriel? Nosotros estamos, mes, cuando menos hasta el 7 de septiembre. Ese es para el plazo de cierre de investigación. Nosotros obviamente tenemos toda la esperanza en que las cosas tienen que salir conforme a derecho. ¿Cuándo, abogado? Con un amparo. El amparo, obviamente, nosotros no vamos a presentar el recurso de apelación, puesto que lo resolvería el Poder Judicial de la Ciudad de México, quien dije públicamente que no todo funcionario que trabaja en el Poder Judicial pues es corrupto o actúa de manera ilegal. No puedo generalizar por las decisiones de algunas personas, ¿no? Yo creo que hay gente decente. ¿Ese amparo lo va a tramitar hoy o lo Ese amparo tramitó lo vamos a tramitar hoy, pero hay unos detalles muy importantes, Ciro, que nada más para que, por favor, que lo entiendas, por favor, en ese sentido me ayudes a explicar. El día de la audiencia se otorgó una suspensión. Sí. El juez de control que estaba llevando la audiencia no quiso acatarse a esa suspensión cuando él era autoridad responsable, argumentando que aún no le llegaba a él esa notificación. El sistema acusatorio permite incorporar esos datos de prueba y fue antes de que le formulara imputación. Yo le dije, señoría, hay parte del fuero donde la misma resolución hace alusión a la resolución que emitió la Suprema Corte y dice, no puede ser procesado, y se les advierte que se suspenda a todas las autoridades responsables. Le corrí traslado a la Fiscalía y se los advertí y violaron una suspensión en plena audiencia antes de una formulación. Entonces, es la competencia, es el amparo, es el fuero, es la resolución de la Corte. Vamos, más claro no puede ser. El fiscal no tiene que estar un minuto más ahí. Simplemente, ¿por qué? Porque es un contrapeso constitucional y se tiene que restaurar, obviamente, es el orden constitucional en el estado de Morelos, porque es un estado autónomo. Eso es lo que urge. ¿Por qué? Porque ahorita, obviamente, la Fiscalía, si bien es cierto, existe un mando, hay un cargado de despacho, la Fiscalía está presidida por el fiscal y el fiscal está en prisión, en una prisión en otro estado, por un delito que no amerita prisión preventiva. ¿Y cómo la justificó? Diciendo que él podría obstaculizar la investigación. Esto es imposible, es materialmente imposible. Él no puede mandar a un ministerio público. Cuando usted nos dice que la investigación ni siquiera está en sus manos. Ni siquiera está en sus manos, y aparte, él está en prisión, así de sencillo, por una entrevista que dio. Quedemos claro, no hubo otro hecho. Dentro de los 30 datos de prueba que revela la Fiscalía, no hay un solo hecho que lo relacione, que él de manera directa... Qué peligroso dar entrevistas, entonces. Pues es que ahorita, pues hasta para ti es peligroso, ¿no? Entonces sería... Pues no lo sé, espero que no. Bueno, entonces, hoy van a tramitar un amparo. Lo estamos preparando, obviamente, preparando. Hay retrasos, hay lo que se conoce como las famosas chicanadas. Sí. Nosotros presentamos el día de la audiencia, resulta que el Ministerio Público me corre traslado con menos de 100 fojas, cuando eran 8 tomos y un CD. Y el juez le advierte y le dice 3 horas para imprimir. A la hora ya me habían entregado todo. O sea, desde ahí empezamos con todo Al momento de resolver, Ciro, el juez es algo muy delicado. El juez va resolviendo y determina en un punto de la audiencia que no amerita prisión preventiva justificada. En ese instante, su auxiliar de sala, está todo video grabado, su auxiliar de sala lo interrumpe y le dice que hay problemas con el audio, cuando el audio se escucha perfectamente, sí. Y a los 10 minutos él se sale, cuando el que tú receso no sé por qué se para, se sale, regresa y dice, en virtud de que tú tienes el poderío de una fiscalía, puedes entorpecer la investigación. Se le había explicado por qué no podía él ya entorpecer, ya no tenía injerencia dentro de la investigación. Cambia de opinión. Cambió de opinión. Se descompuso el audio y regresa y justifica una prisión. Oye, y todo esto, audiencia cerrada, ¿verdad? Puerta cerrada.
¿Por qué? Si las audiencias son públicas, ¿no? Porque en la Ciudad de México no hay audiencias abiertas. Con el pretexto de la pandemia Pusieron aquí un Magistrado Guerra cubrebocas. no le Un importa cubrebocas. nada. Mira, el día de la orden de aprehensión, misteriosamente hubo una amenaza de bomba en el estado de Morelos, en los juzgados federales, lo que nos impedía presentar de manera inmediata El amparo. un amparo. Mm. Entonces, vamos, nos cierran obviamente. Hay una supuesta manifestación en contra, a favor, desconozco realmente, estábamos muy ocupados, de Lucy Mesa, en la carretera, un bloqueo. Entonces, la casa estaba sitiada, no tenemos juzgados porque hay amenaza de bomba, no nos pueden recibir en la oficialía de partes absolutamente nada. Entonces, estamos completamente en estado de defensión. Esto es lo que realmente nosotros apostamos. Ayer me hacían la pregunta unos compañeros reporteros en relación a que si acudiríamos a instancias internacionales. Realmente no, porque confiamos obviamente en la justicia mexicana y creemos obviamente que para eso existen obviamente otro tipo de recursos y creemos que al agotarlos, pues cualquier juez con un poco de criterio, pues decretará la libertad, ¿no? Pues lo veremos. Le agradecemos la información, Rodrigo. Estoy para servirle. Gracias, Muchas gracias abogado. por el espacio. El abogado representante, el abogado Rodrigo Ugalde, quien está defendiendo, representando al fiscal de Morelos. Ahora, por lo pronto, hay un encargado de Sí, la el fiscalía. de la zona metropolitana, sí. Desde ayer, ¿no? Sí, Carlos Andrés Y Montes. en este caso, pues uno más de los extraños casos en los que va a la cárcel alguien que no le gusta al régimen, que no le gusta el régimen de la Cuarta Transformación. Le tocó a Uriel Carmona, difícilmente podría estar en la cárcel, pero ahí está.